Hola con todos. En esta presentación vamos a hablar acerca del uso y abuso del término geopolítica. Para esto primero vamos a empezar definiendo el término, analizando los límites de la disciplina, criticando el abuso del término y desvelando sus orígenes, a la vez que hablamos de las diferentes teorías y también hablamos de los principales autores y pensadores que han aportado a la geopolítica. Mi nombre es Paula Poveda y espero que este video sea de su agrado y pues aprendan bastante de geopolítica. Bueno, se preguntarán qué es la geopolítica. Debemos entender que es un conjunto de geografía y política. Una de sus definiciones nos menciona que es la ciencia que estudia la influencia de la geografía en la evolución de los estados que ocupan el planeta y las regiones que lo reúnen con el fin de obtener conclusiones para diseñar las políticas que permitan alcanzar el bienestar de sus poblaciones. Esta definición pone énfasis en algo muy importante, que es el determinismo geográfico, que se relaciona con el interés nacional, el territorio, las relaciones internacionales, la geoestrategia, el poder nacional, los recursos naturales, como son el agua, los minerales, el petróleo, la fauna y flora, la ubicación geográfica en la que tenemos el acceso al mar, los canales de navegación y las rutas comerciales de los distintos países. Y por último, la historia, en la cual se debe hacer una retrospectiva de las diferentes disputas entre países, las guerras y los reclamos por territorio que se han venido dando a lo largo del tiempo. Además, tenemos eh, esta disyuntiva entre teoría política o filosofía política, ya que la geopolítica pone en la geografía como punto fundamental y único a este, ya que la geografía engloba cualquier lucha entre potencias o imperios, principalmente por lo que es la hegemonía o control de una zona geográfica o también por otras causas. En este caso, por ejemplo, si tomamos la definición de Carl Schmitt de la esencia de lo político, una definición muy influyente en la teoría política contemporánea, la cual hace una distinción entre amigo y enemigo, podemos sacar como conclusión que así como el fundamento o esencia de lo político es la enemistad, en el caso de la geopolítica es la influencia geográfica, que como vemos en las imágenes está representada por un globo terráqueo en medio de un tablero de ajedrez. El globo terráqueo entonces de alguna manera se refiere a la estrategia, pero la estrategia siempre teniendo como punto de vista la geografía. Además no entraría en la geopolítica cuestiones relativas al armamento biológico o expansión viral. Por ejemplo, el virus de la viruela, que no ha desaparecido del todo, puede conservarse en algún laboratorio y por lo tanto en algún punto, en algún momento, podría desatarse y así darse una guerra bacteriológica. Pero debemos hablar de uno de los hitos fundamentales de la geopolítica actualmente, que es el que se está dando entre Rusia y Ucrania, o la Operación Especial Kremlin. A pesar de que en Ucrania hay documentación sobre laboratorios norteamericanos que contienen muestras de virus y también de materiales para lanzar una eventual guerra bacteriológica, esta no es considerada como tal un evento geopolítico. Lo geopolítico en este caso es el enfrentamiento o el intento de Rusia de ganar terreno que alguna vez correspondió a la antigua Unión Soviética, como es Ucrania, y además tratar de evitar esta polarización que tiene Ucrania hacia la OTAN y el mundo occidental. Por lo tanto, a la hora de hablar de uso y abuso de geopolítica, es fundamental tener esta idea en mente. Si la cuestión geográfica se diluye, entonces se diluye también la geopolítica. A continuación, vamos a ver las ideas de algunos autores y pensadores que han aportado al término de geopolítica. Tenemos en primer lugar a Friedrich List, acuñador de la economía nacional, que también habla de los recursos de una nación asentada en un territorio y estuvo en contra de la idea mercantilista de Adam Smith, lo que en conjunto fue un precedente de geopolítica. También tenemos a Friedrich Ratzel, padre de la geopolítica, y él en su tratado
Antropogeografía de 1882, señaló que el hombre es el actor principal de la vida social, pero este se encuentra sujeto a presiones de la geografía que constituyen desafíos, los cuales debe dominar y poner a su servicio. También Ratzel defiende de que una potencia requiere disponer de un mayor espacio geográfico, ya que el hombre y la sociedad dependen del territorio en el que viven. Es más, los factores geográficos son determinantes en la vida de las naciones y la relación del hombre con el espacio encuentra su última y máxima expresión en la guerra. También habla de que el espacio de los estados aumenta en el crecimiento de la cultura. Y también otro autor muy importante es Rudolf Kjelling, geógrafo sueco, que en 1899 acuña el término geopolítica para referirse al estudio del territorio dentro de un estado. Más tarde, en 1916, en El Estado como forma de vida, define al Estado como el organismo biológico vital, indefinido, supraindividual, corazón y nervio central de la nación, dominado por 5 esencias que son el territorio, la población, la economía, la estructura social y el gobierno. Por ejemplo, el territorio hace alusión a la geopolítica, la población a la demopolítica, la economía a la ecopolítica, la estructura a la sociopolítica y el gobierno a la cartopolítica. También tenemos otros autores importantes como Karl Haushofer, creador de la geopolítica alemana. La define como la ciencia del conflicto y del cambio de los estados como organismos dinámicos y biológicos. La geopolítica es la estrategia política basada en la geografía, en la conciencia geográfica del Estado, y la definió como la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital, que se conoce como Lebensraum, el espacio vital. También otro autor es Sir Halford Mackinder, un autor muy importante que desarrolló la teoría del Heartland o zona principal, que planteaba que la zona norte y central de Euroasia era el Heartland o centro político del mundo por sus recursos naturales. Sobre ello disertó en la Sociedad Geográfica de Londres en 1904, un tema estrictamente geopolítico que se tituló El pivote geográfico de la historia. Y por último, en esta diapositiva hablaremos de Alfred Mahan, que fue un oficial de la Marina de los Estados Unidos, quien expuso claramente el concepto clásico de poder naval. El poder marítimo como tal es la base vital del poderío de un Estado. A continuación veremos un ejemplo de esto, en el que podremos detallar un poco más de la teoría. Por el momento vamos a hablar brevemente de algunos otros pensadores como Johann Fichte, que propugnó el nacionalismo y defendió la autarquía. Esta es una doctrina social y económica en la que los estados eh, defienden lo propio, hacen uso de sus propios recursos, evitando así lo que son las importaciones principalmente. Tenemos otro autor como Heinrich von Treitschke, que defendió la tesis del Estado como un pueblo organizado, como un todo, como una unidad, eh, más que nada que es la principal fuerza de un Estado. También tenemos a Alejandro Humboldt, que inició el estudio científico de la geografía y convirtió el hombre en objeto de estudio de esta materia. También tenemos a Carl Ritter, que aportó la comprensión de las relaciones existentes entre el medio físico y la vida del hombre. Es por eso que él estudió lo que es la fisiología y anatomía de la Tierra. Por ejemplo, hizo estudios de los ríos, de las cadenas montañosas, de los glaciares y de otros escenarios paisajísticos. También, por último, tenemos a Charles Darwin, que se centró principalmente en la selección natural, que postulaba que todas las especies han evolucionado de un antepasado común, así que fue el fundador de la biología como una ciencia. Bueno, las principales teorías, tenemos la teoría del poder naval, postulada por Alfredo Mahan. Él fue un oficial naval e historiador de Estados Unidos,
autor de la célebre obra La influencia del poder naval en la historia. En 1890 publicó su famosa obra en la que concluyó que la supremacía naval ejercida por Inglaterra había determinado en mayor grado que cualquier otro factor militar o político su poderío sobre el resto de las naciones. También tenemos otra teoría, la del poder terrestre, eh, que fue postulada por Halford Mackinder, que fue un geógrafo inglés, miembro de la Real Sociedad Geográfica. Él en sus obras eh, puso que la política se encuentra condicionada por la geografía. También analizó las amenazas de enfrentar a Rusia y Estados Unidos y pues tuvo algunos ensayos muy importantes como The Geographical Pivot of History y Democratic Ideas and Reality, en el que se habla de la política internacional. Una de sus teorías muy importantes es la del Herland, también llamada teoría de la región cardinal, área pivote o isla mundial. Esta estaba dividida en 6 regiones, que son Europa costanera, Asia costanera, Arabia, el Sahara, subcentro del mundo y el centro o pivote del mundo. En este caso, el centro era el territorio ruso y se destacan 2 zonas muy importantes, que es el cociente interior o marginal, abarcado por Alemania, Austria, Turquía, India y China, que tienen acceso al poder marítimo, y por otro lado también tenemos el creciente exterior o insular, que comprende Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, África del Sur, Australia y Japón, que no tienen acceso al poder terrestre de Eurasia. Aquí es muy importante mencionar que quien domina la Europa Oriental controla el Herland, quien domina el Herland controla la isla mundial y quien domina la isla mundial domina el mundo, según esta teoría. También hay algunas teorías en base a la teoría del Herland, que es el legado o la influencia que esta ha dejado. Por ejemplo, el geólogo Michael Clerc rescata que para poder alcanzar el dominio global se debe dar pues, un poder o combinación continental que domine Eurasia. También otro autor muy importante, que es Rob Hale, asegura que el aporte de Mackinder ayudó a dar una visión global de la política exterior y lamentablemente esta pues agranda al norte y empequeñece al sur. Es importante recalcar que una de las razones por las cuales intervino Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue por ese temor de que Alemania, Rusia y Japón dominaran China y el sureste de Asia, y de esta forma puedan controlar el Herland y consolidarse como potencias. Pues ahora ya les voy a exponer el ejemplo que les mencioné anteriormente acerca de la paz de Versalles. Esta sucedió eh, durante la Primera Guerra Mundial, y desde un punto de vista geopolítico, tanto Alemania como el Imperio Austrohúngaro buscaron su salida al mar. Y bueno, siguiendo las ideas de Mackinder, pues se formó un cinturón de estados alrededor de la derrota de Alemania, resultado de descomponer el Imperio Austrohúngaro. De esta forma se buscaba aislar a Alemania, que como tal es una potencia central, y favorecer a Inglaterra, que es una potencia marítima. Para este autor, al dividir, se podría conseguir la victoria, aplicando el divide y vencerás, y así se podría controlar el Herland o Europa del Este. Como consecuencia, Alemania perdió todo su poder militar, pero desarrolló la guerra submarina en un intento de romper el cerco al que se había visto sometido por Inglaterra. Además, es obligado a pagar fuertes sanciones y se ve rodeado por un montón de estados que impiden su salida al mar. Entonces ahí en la paz de Versalles se plasma la idea de Mackinder de controlar la Europa del Este a partir de la isla mundial, y una vez que se ha controlado la isla mundial se podría dominar el mundo. Otra de las teorías importantes es la de Karl Haushofer, la de las panregiones. Él defendió la necesidad de una autarquía económica y dividió el mundo en panregiones, cada una bajo la hegemonía de una gran potencia. Eh, Tenemos que considerar que otros aportes importantes también de
Haushofer fue darle trascendencia geopolítica al Océano Pacífico, desarrollar la teoría de las fronteras y hablar sobre la relación con Rusia y Japón en un intento de enfrentar a Francia y Gran Bretaña, así como otras contribuciones como por ejemplo la distribución de los espacios vitales. Y bueno, las panregiones están divididas en Euráfrica, conformada por la Europa Occidental, con Alemania a la cabeza, África y la península arábiga. También la panregión americana, constituida por el continente americano y Groenlandia, con Estados Unidos como estado rector. También tenemos a Pan-Rusia, en la que se excluye únicamente a Siberia y la India, y Pan-Asia, conformada por Asia Oriental, Australia y los archipiélagos de la región, con Japón a la cabeza. Y bueno, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se impone el realismo político y un nuevo paradigma de geopolítica. Entonces, de esta manera surge la teoría del Rimland o anillo continental, formulada por Nicholas Skidman, discípulo de Alfred Mahan, quien, para él, quien controle el Rimland domina Eurasia, quien domina Eurasia controla los destinos del mundo. Él corrige a Mackinder y cambia los papeles. En este caso, Estados Unidos consolida a él como una potencia marítima y la Unión Soviética como una potencia central. Además, más adelante, a partir de los años 60, cuando se produce el conflicto chino-soviético, se toma en cuenta a China también como una potencia central. Por otro lado, también tenemos la Guerra Fría, que se desarrolla en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos y sus aliados buscaban frenar el avance del comunismo, ya que la Unión Soviética no era solamente esa potencia prácticamente continental, sino todos los estados satélites donde se habían implantado las democracias populares en Europa del Este, llegando hasta Berlín y luego más adelante a todos los países, que de algún modo se declararon satélites de la URSS, ya sea porque esta promovió y ayudó en movimientos de liberación nacional, como en el caso de Cuba, o por intereses como más revolucionarios. Es por eso que durante este periodo se instauraron tres debates geopolíticos muy importantes, como fueron la teoría de la contención, el efecto dominó y la estabilidad hegemónica. Como podemos ver de la presentación y de lo anteriormente expuesto, eh, el término de geopolítica se ha utilizado de forma inadecuada en muchas ocasiones. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un clarísimo ejemplo y un hito actual de lo que es geopolítica. Espero que con esta presentación se haya dejado claro las implicaciones y todo el alcance que tiene el término y que se puede emplear de mejor manera, ya que el conocimiento es la única manera de poder sacar adelante a las naciones y evitar los conflictos y las guerras. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Me despido y espero encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.